Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrea, su profesora de Historia, y hoy vamos a ver un nuevo tema, la Revolución Francesa. Les pido por favor que presten atención a la explicación que les voy a dar hoy. Para dar inicio vamos a definir qué es la Revolución Francesa. Es el acontecimiento político y social que llevó al fin de la Edad Moderna y dio inicio a la Edad Contemporánea. Su inicio es en 1789 y tiene fin o finaliza en 1804, cuando Napoleón realiza un golpe de Estado y se proclama emperador de Francia. Ya vamos a establecer dos características muy importantes de la Revolución Francesa, que es establecer los límites contundentes a los poderes monárquicos. Recuerden que estamos en una sociedad europea en donde gobiernan los reyes con poder centralizado y absoluto, y además evidencia la pérdida de poder de la nobleza, ¿sí? De estos terratenientes, señores feudales, que son la clase alta y más adinerada de la sociedad europea. Otro hecho a destacar es que esta Revolución Francesa va a dar el fin del feudalismo, del sistema feudal en Francia, y va a dar paso a la instauración o instalación del sistema capitalista, en donde la clase dominante ya no van a ser los señores feudales o la nobleza o un rey, sino la burguesía, la clase comercial. La Revolución Francesa duró muchos años, ¿sí? De 1789 a 1804, y sucedieron un montón de cosas. Pero me gustaría que nosotros marquemos cuatro hechos importantes. Primero, el inicio. Es en 1789, en donde se da la convocatoria de los Estados Generales en Versalles. Segundo, en 1791, en donde se proclama la primera Constitución francesa. Tercero, en 1742, cuando es ejecutado el rey, el monarca absoluto de Francia, Luis XVI, junto con su esposa María Antonieta. Y además se establece la República Jacobina. Y luego el final de esta revolución, que va a ser en 1804, cuando Napoleón Bonaparte se proclama emperador de Francia y comienza su imperio, que terminará en 1814. Después nosotros adentro tenemos un montón de hechos que suceden adentro de la revolución, pero en este espacio vamos a revisar los que marcamos anteriormente, ¿sí? Para ver en el mapa de Europa de este momento tenemos que ubicar dónde está Francia, ¿sí? Ahí les estoy mostrando un mapa en donde tenemos a este país en color violeta, y la Revolución Francesa sucede allí. Pero sin embargo, es una revolución que tiene repercusión en todo el mundo, no solamente en los países europeos de su alrededor, sino también en los países americanos, en donde la Revolución Francesa va a tener mucha influencia para los futuros procesos de independencia en América Latina. ¿Y por qué tiene tanta repercusión en todo el mundo? Vamos a analizar símbolos y los lemas que nos dejó la Revolución Francesa. Acá van a ver dos carteles, una pintura que es muy conocida en la historia, que es La Marianne, que es esta mujer que está sosteniendo la bandera de Francia, y del otro lado un lema que está en idioma francés, pero se los voy a leer en castellano, que significa la fraternidad, la libertad y la igualdad. Tres palabras que son símbolos de la Revolución Francesa, lo que nos dejó. Vamos a analizar entre todos este cuadro donde está esta mujer, la Marianne. Es un óleo pintado en 1830 en Francia por el pintor francés Eugène Delacroix, que vivió en 1798 a 1863. Este cuadro en realidad se llama La libertad guiando al pueblo. Y esta mujer que está representada en el medio del cuadro se le llama o es conocida como la Marianne, la Mariana, ¿sí? Es una pintura que se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en París, Francia. En este cuadro, cuatro palabras son muy importantes. Primero, la libertad, después las clases sociales, los caídos y el pueblo. Vamos a empezar con la libertad.
En medio de una revolución, el personaje principal es la libertad, que está representada por una mujer semidesnuda en medio del campo de batalla y en este caso está en el centro del cuadro. Verán que esta mujer tiene los brazos en alto y parece que incentiva a los hombres que la están rodeando para que continúen su lucha por Francia. Y en su mano tiene la bandera tricolor de Francia, que es de color azul, blanco y rojo, en su mano derecha. Y en su otra mano tiene una bayoneta, un rifle, un fusil en su mano izquierda. Esta figura de la libertad en Francia es conocida con el nombre de la Marianne y es un personaje alegórico al que se le atribuyen los valores de la República Francesa, porque después de que ejecuten al rey Luis XVI, el gobierno que va a dar lugar después de que caiga la monarquía va a ser la República. Esta persona, esta mujer, la Marianne, se la representa como alguien vibrante, energético, rebelde, que abre camino por sobre los caídos dentro de esta guerra civil y está guiando al pueblo hacia la victoria. Vamos ahora con el segundo caso, que es el pueblo y las clases sociales. En este cuadro verán que está representados por quiénes, por todo ese grupo de personas que está situado en el fondo del cuadro en medio de esta humareda, de este humo. El pueblo lleva los brazos en alto, como en símbolo de la revolución, y que están siguiendo a su guía, que quién es en este caso, la propia libertad, a esta mujer, la Mariam. Verán que este pueblo que está alrededor de la mujer tiene diferentes vestimentas que representan diversas clases sociales. Y acá no tenemos distinción de clase, de los ricos y los pobres, sino que los burgueses, los trabajadores, los campesinos están unidos por un mismo objetivo, la victoria y por llevar a la revolución. Entonces, el espíritu que está rodeando a todas estas personas es el de lucha y están representados todos juntos, luchando todos por igual por la revolución. Verán que hay un adolescente, un joven, que tiene 2 pistolas y esto representa a la juventud, es decir, que esta revolución va a tener legado en el futuro, va a llegar a las generaciones futuras. Y por último, los caídos. En este caso están expuestos sobre los escombros como de una explosión de una bomba. Uno de ellos se está arrastrando hacia los pies de la libertad de la Marianne, dándole como su último respiro, sus últimas fuerzas, pero lleno de esperanza. Sigamos con las causas que provocaron la Revolución Francesa. ¿Por qué se buscaba este lema de fraternidad, libertad e igualdad? Por las siguientes causas. Vamos a ver cómo era la sociedad francesa antes de la Revolución Francesa. Primero, había una profunda desigualdad entre las personas. ¿Cómo se componía la sociedad en Francia? Había 3 estamentos sociales, que eran la nobleza, el clero, que es todo el cuerpo de la iglesia, sacerdotes, y el tercer estado, que era el pueblo llano, campesinos, artesanos, comerciantes, pobres, trabajadores urbanos. Y en esta pirámide, como seguramente se podrán imaginar, no hay posibilidad de movilidad social. Asimismo, el tercer estado, o el pueblo llano, no tenían títulos de nobleza, de privilegio, ni tampoco pertenecían a familias importantes como sí lo eran el clero y la nobleza. Y además los campesinos más pobres todavía pagaban tributo a un señor feudal. Por su parte, el clero y la nobleza tenían grandes privilegios sociales. Eran ricos, tenían todas las tierras para ellos y encima tenían influencia en el poder político. Podían hacer lo que quisieran. Arriba de esta sociedad francesa reinaba un rey que era Luis XVI. Y este tenía el poder absoluto, centralizado. Él mandaba y no se discutía ningún tipo de decisión. Quien dominaba toda esta sociedad era el rey Luis XVI, un monarca absoluto que tenía todo su poder centralizado en su persona y estaba justificado
porque se creía que Dios lo había designado como rey de Francia. Miren la foto que está en esta diapositiva, miren estos trajes que tiene este rey, que demuestran que era un rey que se daba gustos a lo grande. Esas ropas majestuosas, con hilos de oro, telas preciosas, diamantes, oro. Era un rey que tenía mucho poder. En 1789, Luis XVI, si bien tenía un poder absoluto, tenía problemas financieros en su nación. Tenía que buscar dinero para tratar de pagar la crisis financiera y económica de Francia. Entonces, tiene varias ideas en la cabeza para tratar de conseguirlo. Primero, aumenta los impuestos a todos los sectores sociales. Sumado a ello, tenemos que entender que la economía de Francia era una economía de subsistencia. ¿Qué quiere decir? Su base económica era la agricultura de subsistencia y autoconsumo. Solamente se privilegiaba una economía puramente rural y del campo. Por otro lado, la nobleza y la iglesia poseen la mayor parte de las tierras, que son cedidas para su explotación con contratos de arrendamiento. Después el mercado interior estaba reducido a pequeñas ferias locales y de producción de artesanía bajo el control de los gremios. Seguido a ello, hay que tener en cuenta que todo el tercer estamento, el pueblo, campesinos, burgueses y asalariados urbanos, tenían la obligación de satisfacer los impuestos reales, señoriales y eclesiásticos, que era el diezmo. Así que imagínense si el Luis XVI sube los impuestos. Sería una carga muy pesada. Y además aumenta los precios de los alimentos. Quiere decir que la canasta básica, la dieta básica del pueblo francés, sobre todo la clase baja, está sufriendo la crisis, porque no solamente tiene que pagar impuestos altísimos al rey, sino que también no puede comprar lo necesario para vivir porque sale carísimo. Y mientras tanto, acá les pongo un videíto, lo que se ve es que la realeza tiene grandes propiedades en París, por ejemplo el Palacio de Versalles, que es gigantesco, y vive gastando mucho, mucho dinero para vivir como ricos, y gasta escandalosamente, sobre todo su mujer. Se dice que su mujer gastaba muchísimo dinero en fiestas con la corte, en vestidos lujosos, en conseguir determinados productos de otras naciones. Y esto quiere dar cuenta de que la realeza vivía como en una burbuja, en opulencia, y gastando escandalosamente, mientras que todo el pueblo de París se estaba muriendo de hambre. Entonces pasemos a lo siguiente. En la década de 1780 tenés un reinado francés gobernado por un rey que era Luis XVI, con grandes dificultades financieras y económicas, impuestos pesados sobre todos los estamentos de la sociedad. Y otra causa que tiene que ver con el estallido de la Revolución Francesa es que durante este periodo del siglo XVIII comienza a haber una corriente de pensamiento nueva en toda Europa, en donde traen nuevas ideas entre diferentes personajes intelectuales, que son el pensamiento ilustrado, es decir, el movimiento de la ilustración. Algunos autores que van a seguir estas nuevas ideas son Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Diderot. ¿Cuáles son las características de este nuevo pensamiento? Tienen varias concepciones. Primero, tiene una concepción optimista del futuro. Una confianza ciega en la razón humana. Asimismo, tiene una actitud crítica respecto a las instituciones vigentes de las monarquías absolutas. No están de acuerdo con el poder absoluto de los monarcas europeos. También defienden la libertad de pensamiento. Y tienen una preocupación por la educación de todo el pueblo en base del progreso social. Es decir, si el pueblo se educa, esta es la llave del progreso social de las naciones. Entonces, el rey, como necesitaba apoyo para que estas clases sociales le paguen el dinero que necesitaba, va a convocar a los estados generales,
que era una reunión de la nobleza, el clero y el tercer estado o llamado pueblo llano. A continuación les voy a dejar un video documental en donde se va a explicar de forma muy clara por qué es tan importante la convocatoria de los estados generales en este momento. Fíjense bien que es el punto clave y máximo necesario para que dé comienzo a la Revolución Francesa. Fíjense bien qué pasa entre los tres estados, entre el clero, la nobleza y el tercer estado o pueblo llano. Y fíjense hacia lo último, cómo el pueblo se empieza a levantar en armas a partir del asalto de la Bastilla. Con la nación en crisis fiscal, Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino, los Estados Generales. Es la primera vez en 175 años que se reúne a estos representantes. Políticamente, Francia estaba organizada en los llamados tres estados. El primero era el del clero, el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás. Y según los cálculos contemporáneos, los primeros dos estados los formaban el 3% de la población y el tercer estado el 97%. Mucha gente pensaba que era muy injusto que este tercer estado, que era la mayoría de la población, tuviese solo un tercio de los diputados. Consideraban injusto que el Parlamento tuviese 3 cámaras y que las 2 cámaras, la de la nobleza y la del clero, pudieran siempre anular la votación de la plebe. Pero Luis XVI se siente cada vez más amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado. Entonces, el 20 de junio, después de 6 semanas de estancamiento, los diputados se dan cuenta de que están siendo silenciados. El 20 de junio, cuando los diputados llegan a la reunión y encuentran las puertas cerradas, sospechan de un complot. Van a la sala, que era lo que nosotros llamamos la sala de juego de pelota, pero que en realidad era un frontón, se reúnen y juran que no dejarán de reunirse hasta que tengan una nueva constitución. Los diputados deciden constituirse en una nueva Asamblea Nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. El juramento del juego de pelota es uno de estos grandes y simbólicos momentos de la historia de la Revolución Francesa. Tienes a todas estas personas reunidas en este gran espacio abierto que es la sala de juego, levantando sus brazos en una especie de saludo casi romano, y para esta Asamblea Nacional fue el momento en el que se dan cuenta de su poder y dignidad, y realmente vieron que podían derrocar al rey de Francia. La Asamblea Nacional nace de un revolucionario estado de rebeldía. Será una comunión de voces procedentes de todo el país, un cuerpo parlamentario representando la voluntad de la gente. Pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación. Todas estas victorias iniciales que tuvieron lugar en Versalles son la mayoría victorias sobre el papel y ninguna se había llevado a cabo. Cuanto más nos vamos acercando a julio de 1789, más miedo tienen los diputados de Versalles de que el rey esté reuniendo al ejército para derrocarles. A principios de julio, 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París. Para defenderse, la gente forma una nueva Guardia Nacional. Los revolucionarios asaltan las armerías de París y se van con más de 28.000 mosquetes. Lo único que les falta es la pólvora, y la gente sabe dónde encontrarla. En el centro de París se alza un enorme castillo de piedra, conocido como el símbolo del dominio feudal, la Bastilla. La prisión acoge los almacenes de pólvora de la ciudad y se conoce como la prisión de las torturas y las muertes inexplicables. La Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo monárquico, el gran símbolo de los reyes de Francia yendo más allá de los límites de su propio poder. Para los franceses simboliza el horror. En medio de las revueltas se produce un sorprendente escándalo. Luis XVI despide a su ministro de Economía, el apreciado Jacques Necker, por portarse demasiado bien con el pueblo. Horas después de despedir a Necker, llega a París la noticia de que han despedido a su hombre preferido de la corte. No queda más opción que la sublevación.
El 14 de julio, multitud de gente se reúne identificándose entre sí con un pequeño emblema. Rojo y azul son los colores de París, separados por el blanco, el color de la Casa de los Borbones. El tricolor ha nacido. De entre la multitud exaltada, una voz grita: ¡A la Bastilla! Con el ataque a la Bastilla, la gente de París está diciendo: no te podrás librar de una nueva Asamblea Nacional. La gente está tomando cartas en el asunto, está cogiendo las armas y diciendo: estamos del lado de la revolución. Cuando el director de la Bastilla, Bernard Delaunay, se entera de que una gran multitud se está aproximando a la prisión, intenta cerrarla. Monta una defensa desesperada, pero los revolucionarios asaltan la fortaleza y arremeten contra los guardas con cuchillos y lanzas. Finalmente, el director Delaunay se rinde, pero la multitud enfurecida le agarra arrastrándole por las calles, le abuchean, le dan patadas y le golpean hasta que grita: «¡Dejadme morir!». La multitud entusiasmada accede con mucho gusto a su petición. Le apuñalan, le disparan y nace una revolucionaria tradición. Su cabeza decapitada desfila por las calles clavada en una lanza. Los diputados de la Asamblea Nacional no condenan inmediatamente este acto de violencia. De hecho, lo aceptan. Y fue esta aceptación de la violencia política lo que, bajo el punto de vista de algunas personas, creó una forma de conducta que tendrá consecuencias catastróficas para el desarrollo de la revolución. Con el humo aún levantándose de la Bastilla, Luis XVI vuelve de su viaje de caza. Debajo de la fecha del 14 de julio de 1879 escribe: «Nada», refiriéndose a su desafortunada caza. Un asesor le interrumpe con las noticias de los disturbios y la caída de la Bastilla. Luis XVI le pregunta: ¿es una revuelta? «No, señor», responde. «Es una revolución».